Amigos, ahora vamos a tener aquí la presencia de los instrumentos rotatorios Neonity de Neolix. Son de fabricación francesa y han llegado a México ya hace 5 años. Estos instrumentos rotatorios son la respuesta a una gran cantidad de necesidades que tenemos cuando estamos ante un tratamiento de conductos complicado, difícil y lo más importante, que sea una instrumentación segura del mismo espacio del conducto radicular. Este sistema de instrumentos rotatorios están manufacturados con el sistema de electrodescargas maquinadas, lo cual nos permite tener la posibilidad de que estos instrumentos rotatorios tengan un control de memoria. Es algo muy importante, ya que permiten la precurvatura de estos instrumentos gracias a ese control de memoria. Pero al momento de entrar en contacto con un aumento de temperatura, van a recuperar la posición que tenían inicialmente. Estos instrumentos, como lo mencioné desde un principio, son de manufactura francesa y tienen en sus estuches iniciales un abridor de orificios, una lima de introducción llamada GPS, que podría ser el scouting del interior del conducto, que es una 15 con calibre 0.3, la lima 20 con conicidad 0.6, la 25 con conicidad 0.6, que nos van a permitir instrumentar los conductos, ya sea conductos muy delgados o conductos medianamente amplios. Y finalmente la 40.04, que nos permitirá instrumentar conductos de mayores calibres, tanto como en los distales de molares inferiores como en palatinos de molares superiores. Estos sistemas rotatorios, si se dan cuenta, tienen la posibilidad de que esos calibres de los instrumentos están normados por los topes que tenemos en ellos. Los topes de colores nos van a permitir con el ISO internacional saber a qué calibre de instrumentos se refieren. Estas limas nos van a permitir introducirlas al autoclave sin que tenga ningún problema estos topes que me dan el calibre de cada uno de los instrumentos. Como lo mencioné, estos instrumentos al momento de ser precurvados nos van a permitir que en el momento en el que yo lo introduzca al interior del conducto me permitan introducirlo en alguna curvatura que se encuentra a nivel del tercio apical. Cuando entran en contacto con una temperatura mayor, inmediatamente el instrumento recupera su posición. Si por algún motivo uno de los instrumentos de la gama Neolix que tienen control de memoria tienen que ser precurvados, al momento de introducirlos en la temperatura que va más allá de 40 grados centígrados, vemos cómo se recupera perfectamente bien en su posición original. Estos instrumentos me van a permitir la dualidad de poder instrumentar de manera rotatoria convencional o bien también hacer movimientos de reciprocación. En estos instrumentos yo voy a encontrar el diseño transversal de la lima en forma rectangular, lo cual me permitirá tener un espacio muy amplio a uno de los costados del conducto para poder manejar un espacio conveniente para la acumulación de limalla dentinaria al momento de que este instrumento empiece a tocar las paredes. Tiene la gran ventaja de que al momento de que empieza a rotar este instrumento me va a permitir hacer un movimiento excéntrico que va a darle una preparación al conducto con 2 puntos de contacto radial del instrumento y así manejar mecánicamente la extrusión de la limalla dentinaria fuera del conducto al momento de la instrumentación. Muy bien amigos, ahora veremos una demostración de cómo funciona el instrumento rotatorio Neolix con el uso del motor para endodoncia. En este caso, nosotros tenemos que programar en el motor la velocidad y el torque al cual funciona este sistema de instrumentos rotatorios. La velocidad máxima es de 500 revoluciones por minuto y la mínima de 300, con un torque de 1.5 o 1.8 como máximo. En el motor ya hemos preprogramado un torque de 1.6 newton sobre centímetro a 500 revoluciones por minuto. Cuando nosotros hablamos sobre las bondades que tiene este tipo de sistemas rotatorios con un trabajo de control de memoria, nosotros nos vamos a dar cuenta de que en el momento en el que entra en contacto con una temperatura mayor, de inmediato va a corregir esa curvatura que nosotros le programamos. Y entonces volverá otra vez el instrumento a estar derecho. Ahora, cuando nosotros vamos a instrumentar, tenemos que estar seguros de que al momento de que realizamos la técnica, jamás será de un movimiento continuo constante. Tendrá que ser movimientos de picoteo, movimientos suaves de progresión y alivio. Y en el momento en el que nosotros introducimos el instrumento en el interior del conducto, debe de estar el motor apagado.
dado que si es susceptible de alguna precurvatura que tengamos que hacer en él, nosotros tenemos que mantener el motor apagado. De lo contrario, al momento de hacerlo girar tendremos esto, un movimiento excéntrico que no nos permitirá entrar en el interior del motor. Tenemos la ventaja o el beneficio de este motor que me va a permitir trabajar con un control del límite de foramen apical. Voy a tener ese gran beneficio para evitar rebasar ese límite. Y entonces volvemos nuevamente a colocar nuestro motor en el interior del conducto y realizamos nuevamente el movimiento suave de progresión y alivio hasta alcanzar nuestro objetivo, que es el límite del foramen apical, gracias a la longitud real de trabajo ya preestablecida. Lo recomendable siempre será utilizar primero el abridor de orificios en este sistema de instrumentación rotatoria. El abridor de orificios es la lima más corta que ustedes encontrarán en el sistema. Esta lima me va a permitir a mí ampliar el diámetro de la entrada del conducto para poder hacer más accesible la entrada de los siguientes instrumentos. Pero además, visualmente hablando, me permitirá darle esa forma de embudo que le va a dar viabilidad al interior del conducto para que los irrigantes y las sustancias que yo utilice durante la instrumentación tengan una entrada continua hasta el interior del conducto, alcanzando el límite del foramen apical. Cuando nosotros introducimos el abridor de orificios, exactamente hacemos lo mismo. Nosotros entramos al interior del conducto en estático y posteriormente iniciamos el movimiento del motor a la misma velocidad que nosotros le programamos, que fue 500 revoluciones por minuto a 1.5 newtons como mínimo, 1.8 newtons como máximo. Cuando nosotros ya utilizamos el abridor de orificios, lo más importante es nuevamente limpiar la lima y la dejamos en el espacio en el cual nosotros la vamos a desechar, o si es que la vamos a utilizar en otro conducto. Inmediatamente después, la lima que se debe de utilizar es la lima GPS. Para esto nosotros ya debimos haber establecido la longitud real de trabajo, y una recomendación muy importante es esta. Después de que ustedes utilicen su abridor de orificios, entonces con una lima manual establezcan la longitud real de trabajo, para que al momento de que ustedes utilicen la lima GPS, que es una lima calibre 15 con conicidad 0.3, me va a permitir entonces hacer ese glide path del interior del conducto y abrirle el espacio para los siguientes instrumentos. Es exactamente lo mismo. Nosotros podemos precurvar la lima o bien entrar con ella en estático y entonces activar el motor para poder hacer la instrumentación que estamos buscando realizar. Ahora, cuando nosotros hemos concluido el trabajo con la lima 1503, la GPS, nosotros debemos de limpiar estas limas siempre para poder después, si es necesario, tener que introducirlas al interior del conducto. Cuando nosotros desechamos la lima, le abrimos paso a la siguiente, que es la lima 20 con conicidad 0.6. Esta lima con conicidad 0.6 me va a permitir ir haciendo el espacio de preparación del diámetro del conducto radicular, y como lo observamos en el diseño que tiene transversal la lima, me va a realizar un movimiento excéntrico en el cual tendremos dos puntos de contacto radial sobre las paredes del conducto, y el demás espacio, el remanente de limalla dentinaria, lo estará enviando hacia la entrada del conducto por un movimiento mecánico. Introducimos nuevamente en estático el instrumento y al momento de hacerlo avanzar en el interior del mismo, encontraremos la resistencia del límite del foramen apical y nos hará retroceder. Si yo debo nuevamente de entrar al interior del conducto para terminar de prepararlo, es muy importante que se limpie el instrumento. En las flautas que tiene el instrumento rotatorio se atrapa una gran cantidad de limalla dentinaria. Limpien perfectamente bien su instrumento antes de introducirlo nuevamente al conducto para que no transporten esa limalla dentinaria al interior del mismo. Cuando ustedes hayan ya alcanzado la longitud de trabajo con la lima 2006, nosotros la desechamos y entonces le abrimos paso a la lima 2506, que tiene exactamente la misma conicidad y se utiliza de la misma forma en la que hemos utilizado los instrumentos anteriores. Misma velocidad y mismo torque. Si el caso lo demanda, nosotros entonces utilizaremos la última lima del sistema, que es la de mayor calibre, la lima 40 con conicidad 0.4.
Esta conicidad 0,4 se reduce porque lo único que necesitamos es terminar de preparar el tercio apical del espacio del conducto radicular. Ya no necesitamos mayor conicidad. Lo único que necesitamos es ampliar el diámetro para preparar la zona neurálgica del espacio del conducto radicular, como lo es el tercio apical, y abarcar toda esa anatomía. El beneficio de estos instrumentos también me permite hacer un movimiento de cepillado contra las paredes del mismo para que así abarquemos la anatomía del conducto, que como bien lo sabemos anatómicamente no es redonda. Tienen algunas irregularidades y lo que nosotros tratamos de hacer con este sistema es abarcar la mayor superficie anatómica del conducto para dar una preparación bioquímico-mecánica lo más adecuada y conveniente posible y entregar los mejores resultados para nuestros pacientes.